Predicción de visitas a una página web con Machine Learning. En cuanto a este tema, lo que se busca es prever las visitas a una página web utilizando el poder del Machine Learning. Sin embargo, para poder asegurarnos de que nuestras predicciones son confiables, se utilizará una herramienta crucial, que es el backtesting. Esta es una técnica utilizada en el análisis de datos para evaluar el rendimiento de un modelo o estrategia de inversión utilizando datos históricos. El objetivo principal del backtesting es evaluar la capacidad predictiva o rendimiento de un modelo o estrategia antes de la implementación de este en condiciones en tiempo real. Existen algunas estrategias de backtesting, que es el backtesting con reentrenamiento o refit, que en este tipo de estrategia el modelo se entrena nuevamente cada vez antes de realizar las predicciones. Esto significa que se incorpora toda la información disponible hasta el momento en cada paso de la predicción que estamos haciendo. Este tipo de modelo es útil si se desea aprovechar toda la información histórica disponible y si no existen restricciones de tiempo para reentrenar el modelo. También tenemos la estrategia de backtesting con reentrenamiento y tamaño de entrenamiento constante. Este es similar a la estrategia anterior, pero en este caso el tamaño del conjunto de entrenamiento no aumenta con respecto al tiempo. En su lugar, se desplaza a una ventana de tiempo que abarca los datos de entrenamiento. Esto simula un tipo de escenario en el que solo se tiene una ventana de tiempo limitada para reentrenar el modelo antes de hacer las predicciones. Otra estrategia es el backtesting con reentrenamiento cada n periodos, o sea que es intermitente. En esta estrategia, el modelo se reentrena de forma intermitente cada cierto número de periodos de predicción. Esto puede ser útil si se desea actualizar el modelo periódicamente, pero no necesariamente en cada paso de la predicción. Luego tenemos la estrategia de backtesting sin reentrenamiento. En este tipo de estrategia el modelo se entrena una sola vez con un conjunto inicial de datos y luego se utilizarían diferentes predicciones de manera secuencial sin actualizar el modelo. Este tipo de estrategia es más rápida, pero corre el riesgo de perder capacidad predictiva con respecto al tiempo, ya que este no incorpora la información más reciente. Para estos tipos de métodos de validación, al escoger el más adecuado dependerá de cuál sea la estrategia que estamos tratando de seguir en nuestra investigación. En concreto, de si el modelo se va a reentrenar periódicamente o no antes de que se ejecute el proceso de predicción. Y esto es independiente de la estrategia utilizada. Es importante que no se incluyan los datos de test en el proceso de búsqueda para no caer en problemas de overfitting. Ya sabiendo un poquito sobre ese forecasting para predecir las visitas a una página web usando Machine Learning, pues podemos saber o hablar un poquito más de manera general de para qué se puede usar el forecasting. Este principalmente pues ayuda a reducir la incertidumbre, digamos, de ciertas preguntas que pueden surgir, por lo que el forecasting es una gran herramienta para la toma de decisiones en cualquier ámbito. Ya hablando de estudios precisos, encontramos el estudio de Lazo y Zarate del 2019, en donde pues, se predice la tasa de desempleo en Colombia usando los flujos de fuerza de trabajo y un modelo de series de tiempo ARIMA. Por otro lado, pues ya en cuanto al forecasting con Machine Learning, está el estudio realizado por Carboneo, Laframboise y Baidoc del 2008, el cual se titula Aplicación de técnicas de Machine Learning para el forecasting de la demanda de la cadena de suministro, que pues precisamente usa el forecasting y las técnicas de Machine Learning para ver pues esta demanda.
Y por último, encontramos también el artículo llamado Stock Market Forecasting Using Machine Learning Algorithms de la Universidad de Stanford, la cual, pues, como dice su título también, usa el forecasting para, digamos, predecir el comportamiento de la bolsa de valores. Y pues de este estudio surge un modelo, el cual toma una exactitud de entre el 74 al 78% sobre pues precisamente cómo se va a comportar la bolsa de valores. Entonces, pues estos son solo algunos de los ejemplos en los que se puede usar el forecasting con Machine Learning para, digamos, predecir cómo se va a comportar una variable. Y también es bueno recalcar que el forecasting con Machine Learning entra a tomar importancia ya que el Machine Learning permite hacer un forecasting de bases de datos muchísimo mayores y con mucha más frecuencia, lo cual de pronto a veces puede verse un poquito dificultado cuando, con la utilización de modelos ARIMA, que es el caso del primer trabajo. Entonces son herramientas que siguen aportando a esa precisión y a esa facilidad para realizar estas predicciones. Bueno, lo primero que vamos a hacer va a ser descargar las librerías. Estas son para el tratamiento de los datos, esta es para realizar los gráficos y esta para los modelos. Lo primero que hay que tener en cuenta es que los datos se encuentran subidos en un fichero web, es decir que vamos a tener que crear una variable llamada URL que va a contener el fichero y luego esa URL la vamos a definir con el nombre de datos. Al descargar estos datos en formato CSV, vamos a descargar un string con las fechas. Ese string con esas fechas hay que cambiarlo al formato temporal que lee Python. Entonces este es el procedimiento del cambio del formato fecha. Acá lo que estoy haciendo es verificando que el index de los datos concuerde, el primero con el primero y el último con el último. Y acá estoy verificando que no existan variables missing o espacios en cero. Después de realizar este procedimiento, vamos a dividir los datos en tres grupos. Unos datos de entrenamiento, que serían estos primeros. Después pasaríamos a los datos de validación y por último a los datos de testeo. Y asimismo vamos a hacer las gráficas según mes, semana y día, con sus respectivas autocorrelaciones, para empezar con el modelo. Entonces lo primero sería entrenar el modelo. Entonces esto es lo que se está realizando acá. Este backtest lo que implica es ir moviendo las medidas móviles para encontrar como la mejor. Y eso nos va a dar como resultado este grupo de predicciones, que después van a pasar a ser comparadas con las vistas reales. Es decir, que estas vistas reales, que son estas, sí asemejan lo que nos quiere indicar la predicción. Y luego pasamos al proceso de optimizar los parámetros de la regresión. Como resultado, vamos a tener en el backtest los datos que nos van a permitir subir los mejores parámetros para la regresión y así poder pasar al modelo ARIMA. Estos serían los parámetros que habíamos obtenido anteriormente.
Y ahora sí vamos a volver a tener esta comparación, pero con el modelo ARIMA. En esta parte del código lo que estamos es adicionando ciertas variables que son exógenas al modelo, pero que nos van a permitir tener una mejor predicción. Entonces, se supone que hay días en los que el número de visitas se reduce. Entonces, estos días eh, los vamos a parametrizar como una dummy. Entonces, para eso tenemos que hacer este proceso de one hot encoding que nos va a parametrizar eso en unos y ceros para poder ingresarlo al modelo. Y básicamente volvemos a realizar el mismo proceso anterior, pero teniendo en cuenta esa parametrización. Entonces eso como resultado nos va a dar un modelo más ajustado en el que ya podemos empezar a ver otros parámetros como el intervalo de predicción, que sería este rojo.